Muy buenas noches, queridos docentes. Estamos ya iniciando la tercera sesión de Ciencia y Tecnología. Bienvenida Ana, Luisa, Juan, Henry, Margarita, de Rioja, de Chepén, Rosario, Marinés, Juan Carlos, bueno, todos los docentes que a nivel nacional nos sintonizan, nos ven, nos escuchan desde esta plataforma Auge Perú, el Centro de Capacitación y Actualización Profesional. Nuevamente con ustedes la magistra Angélica María Cio Corrales, quien tendrá a cargo hoy día la tercera y última sesión de lo que es Ciencia y Tecnología, con su tercera competencia para trabajarla durante hoy día, sábado, Muy buenas noches con ustedes, profesores de Auge Perú, el Centro de Capacitación y Actualización Profesional. Les da la bienvenida a esta tercera sesión de Ciencia y Tecnología. Para nosotros es un placer compartir nuestras experiencias con todos los docentes que nos visualizan y nos escuchan a través de esta plataforma virtual para empezar a implementar el nuevo currículo en nuestras escuelas con estrategias nuevas y novedosas de lo que es el área de ciencia y tecnología. Como hemos visto, y ahí vemos la imagen en el centro, la ciencia y tecnología está presente en todos los contextos de la actividad humana. Y lo que queremos, sin duda, desde esta plataforma es compartir experiencias con ustedes para ir mejorando nuestro desempeño docente. La ciencia y tecnología ocupan un lugar importante en el desarrollo del conocimiento y de la cultura de nuestras sociedades. Han transformado las concepciones de cómo nosotros vemos el universo y también nuestras formas de vida. La ciencia y tecnología exige de nosotros dos cosas, y es lo que quiere que se visualice en el mundo entero. Que hagamos el uso adecuado de los recursos naturales y que hagamos de todo esto un desarrollo sostenible, para, de esa manera, también preservar el equilibrio ecológico. Busca, por lo tanto, ciudadanos que sean capaces de cuestionarse, buscar información confiable y sistematizarla, analizarla, explicarla y tomar decisiones fundamentadas en conocimientos científicos, considerando sus implicancias sociales y ambientales. Ciudadanos que usen ese conocimiento científico para aprender constantemente y tener una mejor forma de comprender los fenómenos que acontecen a su alrededor y, de ser posible, intervenir en ellos para mejorar tanto la calidad de vida como de nuestra sociedad y el mundo entero. Entonces, ciencia y tecnología exige desarrollo sostenible y un equilibrio ecológico. Cuidar la casa donde habitamos. El enfoque del área lo vamos a recordar como lo hemos ido recordando desde la primera y segunda sesión. La indagación y alfabetización científica y tecnológica, que se sustenta en la construcción activa del conocimiento a partir de la curiosidad, la observación y el cuestionamiento. Los estudiantes exploran la realidad, expresan, dialogan e intercambian sus formas de pensar el mundo y las contrastan con los conocimientos científicos. El área y el enfoque de ciencia y tecnología y de indagación y alfabetización científica y tecnológica permite a nuestros estudiantes que ellos profundicen y construyan nuevos conocimientos, que resuelvan situaciones, que logren propósitos y tomen decisiones siempre con un fundamento científico. Permite reconocer los beneficios y las limitaciones de la ciencia y tecnología y comprender las relaciones que existen entre ellas y la sociedad en la que nos desenvolvemos. Entonces recordemos siempre el enfoque para tenerlo presente, claro, en cada una de nuestras sesiones de aprendizaje, desde que programemos y desarrollemos el área de ciencia y tecnología. El enfoque se llama indagación y alfabetización científica y tecnológica. Esta área de ciencia y tecnología está desarrollada
para que el estudiante logre 3 competencias. La primera, que le hemos visto, el indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. Nuestra segunda competencia, explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo, que también hemos trabajado en la competencia indaga en la primera sesión, y en la segunda él explica el mundo físico basándose en conocimientos. Y esta tercera sesión que nos convoca hoy día es la de diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Entonces tenemos ahí las 3 competencias que queremos que logre nuestro estudiante al término de la EBR, pero que deben trabajarse desde el nivel inicial. Aquí tenemos nuestro cuadro resumen, que saben ustedes que lo he elaborado teniendo en cuenta la lectura detallada y minuciosa tanto del currículo, de lo que nos pide el programa curricular de primaria, con respecto a estas competencias y capacidades que se trabajan desde el área de ciencia y tecnología. Las 3 competencias las tenemos aquí al lado izquierdo, y al lado derecho de nuestra diapositiva tenemos las capacidades que cada uno moviliza. El indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. Tiene en cuenta problematizar situaciones para hacer indagación. Diseña estrategias para hacer indagación, la segunda capacidad. La tercera capacidad, genera y registra datos e información. La cuarta capacidad, analiza datos e información. Y la quinta capacidad de la primera competencia, evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación. Nuestra primera competencia, indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos, moviliza 5 capacidades que se trabajan en una sesión de aprendizaje, pero que ya hemos dicho y hemos precisado que para efectos de criterios de evaluación y un mejor desempeño se selecciona 1 o 2 de las capacidades, o 3 de las que yo voy a movilizar en la sesión, 1, 2 o 3 de desempeños que también vamos a hacer y que se convierten en criterios de evaluación. 2 es nuestra competencia, explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Tiene 2 capacidades. Comprende y usa sus conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Y ahí veíamos los 3 componentes que se trabajan desde esta capacidad. Y la competencia, la capacidad 2, evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. Así es, María Luisa, lo que nosotros tenemos aquí, justo lo que he determinado es tener esta diapositiva que a ustedes les va a servir de mucho para tener en cuenta el resumen de las competencias y lo que se trabaja en cada una de las capacidades. Así como esta, que es la general, he elaborado las otras 3 más, que ya es precisa cada una de las competencias, ¿no? Aquí estamos viendo la semana general, 3 competencias y 11 capacidades. Nuestra tercera competencia, que es la que vamos a desarrollar el día de hoy, es diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Aquí manejamos 4 capacidades. La primera, determina una alternativa de solución tecnológica. La segunda, diseña la alternativa de solución tecnológica. La tercera, implementa y valida la alternativa de solución tecnológica. Y la cuarta capacidad, evalúa y comunica el funcionamiento y los impactos de su alternativa de solución. Aquí, como decíamos, y María Luisa, y Ana, Esther, Teresa, nos decían que importante es tener estas diapositivas que nos dan toda la visión panorámica de lo que vamos a trabajar en cada una de ellas. Sí, esto ha sido realizado después de haber hecho un minucioso, como decía yo, una minuciosa revisión y análisis del programa curricular y del currículo nacional. Indaga, mi primera competencia, mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. Esta competencia la desarrollamos muy minuciosamente y detallada en nuestra primera sesión.
Y ahí están nuestras 5 capacidades y el resumen que quiere cada una de ellas. En la capacidad 1 tenemos problematiza situaciones para hacer indagación. En esta vamos a tener en cuenta el planteamiento de preguntas, la interpretación de la situación de indagación y finalmente lo que busca es el planteamiento de hipótesis. Entonces aquí el resumen es que para esta primera capacidad tenemos el planteamiento de preguntas y el planteamiento de hipótesis. En nuestra capacidad 2 de esta competencia, diseño y estrategias para hacer indagación, el estudiante va a proponer actividades, seleccionar materiales, instrumentos e información para comprobar o refutar las hipótesis. En la 3, genera y registra datos e información, es obtener, organizar y registrar datos, utilizando instrumentos y diversas técnicas. Recuerden que el uso del cuaderno de experiencias es desde el inicio, desde el planteamiento de preguntas. Todo va registrado en nuestro cuaderno de experiencias, que puede ser, hemos dicho, el cuaderno de trabajo del estudiante o un folder donde vaya colocando todo lo que él está desarrollando. Analiza datos e información. Aquí interpretan los datos, contrastarlos con las hipótesis e información y finalmente es la elaboración de las conclusiones que comprueben o refuten las hipótesis. La capacidad 5 evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación, es identificar y dar a conocer las dificultades técnicas y los conocimientos logrados. Entonces, esta es mi primera competencia. Mi segunda competencia, que la trabajamos en la sesión anterior, es explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Esta competencia tiene 2 capacidades. Comprende y usa sus conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Y esta tiene los 3 componentes que los vimos en la sesión anterior. Relaciones entre las características de los materiales con los cambios que sufren por acción de la luz, del calor y del movimiento. Este componente es el de materia y energía. E inclusive en la sesión anterior había la diapositiva donde nosotros estamos visualizando qué campos temáticos podríamos trabajar desde este componente que es materia y energía. 2. Las relaciones entre la estructura de los seres vivos con sus funciones y su desarrollo. Este es el componente del mecanismo de los seres vivos, que también en la sesión anterior encuentran ustedes algunas sugerencias de los campos temáticos que podemos abordar desde esta capacidad y desde este componente que es el del mecanismo de los seres vivos, y así para el tercer componente. Y el tercero es las relaciones entre sus componentes y movimientos con los seres que lo habitan. Este es el componente de biodiversidad, tierra y universo. Nuestra segunda capacidad tiene que ver con evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. Aquí opina sobre los impactos del uso de objetos tecnológicos en relación a sus necesidades y estilos de vida. Estas 2 competencias que acabamos de revisar, la 1 y la 2, han sido ya detalladas, precisas y analizadas y explicadas en las 2 sesiones anteriores que hemos tenido de ciencia y tecnología para educación primaria y que la estamos analizando de esta manera así, y decíamos que teníamos que trabajarlas y revisarlas en todas las áreas educativas para tener las ideas claras de lo que vamos a programar y lo que vamos a desarrollar con nuestros estudiantes. La competencia que nos convoca en esta tercera sesión de ciencia y tecnología es diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Aquí el estudiante es capaz de construir objetos, procesos o sistemas tecnológicos, basándose en conocimientos científicos, tecnológicos y de diversas prácticas locales para dar respuesta a problemas del contexto. Estos problemas que son del contexto tienen que estar ligados también a las necesidades sociales, poniendo en juego la creatividad y la perseverancia. Entonces aquí construimos objetos, procesos o sistemas para dar respuestas a problemas del contexto. Esto es nuestra competencia 3. Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno.
La capacidad 1 que moviliza esta competencia es determina una alternativa de solución tecnológica. Entonces, esta es nuestra primera capacidad. Determina una alternativa de solución tecnológica. Al detectar un problema y proponer alternativas de solución creativas basadas en conocimiento científico, tecnológico y prácticas locales, evaluando su pertinencia para seleccionar una de ellas. Como observamos en las imágenes, estos estudiantes están a las orillas de un río, están observando y van a detectar si hay problemas que están ocurriendo ahí, ¿no? De repente, si hay residuos sólidos, si encuentran restos de algunas cosas que están poniendo en peligro la vida que existe en el río y el agua que se utiliza para utilizarla en casa. Entonces todos ellos están observando y luego ahí van a detectar el problema y van a tener que ver las causas que las están originando. Aquí está la descripción de la capacidad 1, que es determinar una alternativa de solución tecnológica. Cuestionar la realidad, describir necesidades. Recuerden, todo lo que observa el estudiante tiene que llevarlo a ese cuestionamiento. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Qué está pasando? ¿Quién lo está originando? Luego de esto describimos también necesidades u oportunidades. Aquí necesitamos de repente para cruzar a la otra orilla un puente. ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Qué cosa necesitaríamos? Entonces tenemos que identificar una situación. En un área de interés definiendo bien claro, preciso y detallado las posibles causas del problema. Luego que hemos cuestionado la realidad, que hemos descrito las necesidades o las oportunidades y hemos definido las causas del problema, esta primera capacidad me lleva también a proponer diversas alternativas de solución. El estudiante propone muchas alternativas de solución y luego de un análisis va a evaluar la que es más pertinente, oportuna y la va a seleccionar y va a describir una, dos o más de una solución que estén estrechamente relacionadas y que permitan dar solución al problema usando conocimientos empíricos y científicos, usando conocimientos empíricos y científicos de manera articulada. Entonces, esta primera capacidad lo que es cuestiona la realidad, determina o describe necesidades u oportunidades y define las causas del problema. Una vez hecha esta situación, va a proponer ya diversas alternativas y de las cuales va a seleccionar aquellas que le permitan dar solución al problema usando los conocimientos científicos. Debemos recordar siempre que en esta capacidad toda solución de un problema tecnológico está orientado a satisfacer una necesidad plenamente identificada. Entonces aquí la descripción de nuestra primera capacidad. Ellos determinan una alternativa de solución tecnológica luego de haber identificado el problema y sus causas. Nuestra capacidad 2, una vez pasada la determinación de la alternativa, pasamos al diseño ya de la alternativa que ellos eligieron. En esta ya es poner en práctica, el estudiante va a representar de manera gráfica o esquemática la estructura y funcionamiento de la solución tecnológica. Es decir, tendrá en cuenta las especificaciones del diseño. Usando, como siempre, el conocimiento científico, tecnológico y las prácticas locales. Para ello debe tener en cuenta los requerimientos del problema y los recursos disponibles con los que cuenta. Entonces aquí, como observamos en la imagen, vemos a estos estudiantes graficando, haciendo un esquema de cómo van a diseñar su alternativa de solución tecnológica, ¿no? Aquí están ellos graficando, dialogando, discutiendo cómo va a ser mejor. Y aquí vamos a ver la descripción de esta capacidad 2, que es diseña la alternativa de solución tecnológica. Para esto, los estudiantes van a representar posibles soluciones a un problema, siempre usando los conocimientos científicos. Luego, van a representar con gráficos a escala al seleccionar materiales según sus propiedades físicas y químicas, así como al justificar sus procesos de implementación. También van a identificar los factores técnicos, económicos y organizativos,
Cuando hablamos de factores técnicos, ahí está entre paréntesis, nos estamos refiriendo a los materiales o las herramientas. Cuando hablamos de los económicos, al presupuesto, y los organizativos, al tiempo que nos va a demorar o demandar, la mano de obra que vamos a necesitar, los espacios necesarios, entre otras situaciones. Y de estimar cómo van a disponer de cada uno de ellos, es decir, de hacer un plan que va primero, que va luego y que va siguiendo. Entonces, esta es la descripción de nuestra capacidad número 2, ¿no? Y vamos a recordar desde aquí que debemos tener en cuenta que el diseño es una actividad cognitiva y práctica de carácter proyectivo. O sea, esta nos va a llevar a un proyecto que va a tener siempre un producto tangible para dar una solución a un problema o a un fenómeno que nosotros necesitemos mejorar. Una vez que hemos pasado por las capacidades 1 y 2, pasamos a nuestra capacidad número 3. Aquí nuestro estudiante tiene que implementar y validar su alternativa de solución tecnológica, es decir, que va a llevar a cabo la alternativa de solución, verificando y poniendo a prueba el cumplimiento de las especificaciones de diseño y el funcionamiento de sus partes o etapas. Esto es lo que vamos a lograr desde aquí. La descripción de esta capacidad, aquí ya vemos que es implementa y valida la alternativa de solución tecnológica. ¿Qué tiene que hacer aquí nuestro estudiante? Va a desarrollar destrezas para conocer las características de los materiales y las herramientas. Va a seleccionar los más adecuados para su tarea y luego utilizarlos de forma segura y precisa. También tiene que realizar mediciones precisas de las magnitudes básicas, que pueden ser de longitud, las medidas, fuerza, temperatura, dependiendo de lo que vamos nosotros a hacer como un diseño de nuestro prototipo, y calcular esas magnitudes derivadas, ¿no? De las que salen de las básicas y las derivadas, como el volumen, la velocidad, la potencia, la resistencia, todo eso que vamos a necesitar para el diseño y la construcción de una solución tecnológica. Debemos recordar que se debe tener en cuenta las normas de seguridad para todos los estudiantes. Es importante. Si son niños pequeños, tiene que haber siempre la presencia de un adulto que le ayude a cortar, a armar, si hay que encender o utilizar fuego. Entonces tenemos que siempre contar con la presencia de un adulto para ayudar en estos trabajos de diseño y construir soluciones tecnológicas. Nuestra capacidad 4. Evalúa y comunica el funcionamiento y los impactos de su alternativa de solución. Aquí es determinar qué tan bien la solución tecnológica logra responder a los requerimientos del problema. Comunicar su funcionamiento y analizar sus posibles impactos en el ambiente y en la sociedad donde nos desarrollamos y convivimos a diario, tanto en su proceso de elaboración como de su uso. La descripción de la capacidad 4, que es evalúa y comunica el funcionamiento y los impactos de su alternativa de solución, se describe de la siguiente manera. Aquí nuestros estudiantes van a determinar y comunicar los límites de funcionalidad, eficiencia y confiabilidad, los posibles impactos del prototipo y de su proceso de producción. Conocer si el producto en cuestión es viable de acuerdo a la disponibilidad de recursos, materiales y técnicos, si es rentable o no, es decir, si va a generar ganancias o pérdidas, así como los resultados obtenidos en cuanto a objetivos o metas logradas y a los efectos sociales y naturales. Y aquí ya estamos evaluando y comunicando la funcionalidad, la eficiencia y la confiabilidad y los impactos del prototipo, lo que hemos ido elaborando durante toda la sesión de aprendizaje. Debemos recordar que la tecnología se evidencia en productos tecnológicos y que deben estos realmente responder a demandas o necesidades de nuestra sociedad. Deben de responder a la problemática presentada para darle la solución adecuada. A diferencia de la ciencia pura, que solamente busca el conocimiento. Cuando se unen la ciencia y la tecnología, ellas buscan crear objetos
o sistemas como productos tangibles. Entonces, desde la ciencia y la tecnología aquí, desde esta capacidad de diseño de soluciones y alternativas, entonces necesitamos tener siempre productos tangibles frente a una situación o problema determinado, donde se hayan analizado minuciosamente las causas de estas. Muy bien, como nos dice Fernanda, ¿no? Es importante la revisión y el análisis minucioso de cada una de estas competencias y capacidades para realmente luego entender cómo planificar una sesión de aprendizaje y cómo llegar a desarrollarla desde el aula con nuestros estudiantes. Y exactamente, Fernanda, las diapositivas primeras me dicen hasta dónde debo llevar en cada cual. Estas son las diapositivas resumen que yo les llamo. La primera que presenté es la de resumen general, donde yo digo, hay 3 competencias con 11 capacidades. En la segunda diapositiva, resumen, ya viene la competencia 1, que es de la de indaga. En la diapositiva segunda de resumen es la de explica, y en la diapositiva última que vamos a presentar al finalizar de aquí en estas diapositivas, vamos a tener el resumen de la competencia 3, como aquí lo podemos visualizar. Esta es la competencia 3, ¿ya? Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Esta competencia, que ya la hemos visto en detalle en las diapositivas anteriores de hoy día de esta sesión, tiene y moviliza 4 capacidades. Recuerden que una competencia es la facultad que tiene cada uno de nosotros para combinar diversas capacidades, pero con un sentido ético. No olvidemos el sentido ético en cada una de las competencias. Estas cuatro capacidades son las siguientes. Determina una alternativa de solución tecnológica. ¿A qué se refiere? A que detectado un problema se proponen alternativas de solución y se selecciona aquella o aquellas que resuelven la problemática. La 2. Diseña la alternativa de solución tecnológica. Ya la está diseñando. Para ello debe identificar, como lo decían, factores técnicos, es decir, materiales y herramientas, económicos, presupuesto, la economía, dinero, y organizativos, tiempo, mano de obra y espacios necesarios. Y de estimar cómo van a disponer de ellos, ¿no? En qué orden, en qué momento y para qué lo van a utilizar. 3. Nuestra capacidad implementa y valida la alternativa de solución tecnológica. Aquí nuestros estudiantes van a elaborar y poner en funcionamiento el prototipo, cumpliendo con las especificaciones del diseño. Lo hemos hecho en la capacidad anterior, en todo ese diseño, ¿no? Lo técnico, lo económico, lo organizativo y el proceso en sí de cómo se va a diseñar, a elaborar y construir. Selecciona y utiliza técnicas convencionales y determina las dificultades, limitaciones, a fin de realizar ajustes o rediseñar. Aquí lo implementa, lo construye, lo valida, y si hay que reformular, lo va a reformular, lo va a volver a hacer y lo va a volver a intentar hasta que este prototipo cumpla con las condiciones específicas. Y nuestra capacidad 4, que es evalúa y comunica el funcionamiento y los impactos de su alternativa de solución. Aquí determinamos si responde o no al problema, si es funcional, si es confiable, y debe analizar sus posibles impactos en el ambiente y la sociedad, tanto en su proceso de elaboración como de su uso. Como ya ha sido validado nuestro prototipo, en esta capacidad 4 él ya va a evaluar, va a determinar ya si responde o no al problema, si es funcional, si es confiable, si va a analizar sus posibles impactos en el ambiente. Todo eso tiene que hacer durante la elaboración, como también del uso que se le va a dar. Cuando ya visualicemos la sesión que hemos traído para hoy día, ustedes van a entender cómo se trabaja esto. Y siempre voy a remarcar que no puedo ir a programar una sesión de aprendizaje, que no puedo ir a analizar y que no puedo ir a desarrollar una sesión en el aula si es que no tengo el conocimiento y los lineamientos claros de qué me pide cada una de las competencias, de qué capacidades movilizan y cómo estas capacidades se van a evidenciar en los desempeños de cada grado. Y esto va a ir marcado siempre con lo que queremos lograr en los estándares de aprendizaje, que es a nivel de cada ciclo en la educación primaria. Aquí tenemos, como también en las otras competencias lo hemos ido presentando, el tema de los procesos didácticos justo para esta competencia, que es la de diseña y construye soluciones
tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Como en las otras dos competencias, los procesos pedagógicos los procesos didácticos de esta competencia son 6. Tenemos como primer propósito didáctico el planteamiento del problema. Siempre partimos de un problema o una situación. Aquí vamos a formular siempre las preguntas de indagación, las preguntas que nos lleven a diseñar y construir soluciones tecnológicas. Consiste este primer planteamiento del problema en reconocer necesidades prácticas y plantearlas de tal forma que demanden el uso de diferentes recursos para resolverlo. Entonces identificamos, reconocemos necesidades prácticas y las debemos plantear para que puedan utilizarse los recursos y poder resolverlo. Además, aquí se debe conocer la información básica sobre nuestras necesidades y qué queremos hacer. Nuestro segundo proceso didáctico. Una vez que hemos planteado el problema, pasamos al planteamiento de soluciones. Consiste en el reconocimiento y la propuesta de las posibles soluciones al problema planteado. ¿No? Aquí ya estamos viendo las propuestas a las soluciones y vamos a priorizar una de ellas. El diseño del prototipo es nuestro tercer proceso didáctico. Es el proceso en el que se diseña la solución al problema planteado. Aquí ya lo estamos diseñando. Implica también para ello investigar cómo resolvieron otros el problema. Entonces buscamos fuentes confiables con fundamento científico. Realizar un calendario de ejecución, cronograma, las actividades. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Que lo hemos visto en las soluciones, ¿no? Ya vamos a ver el acopio, dónde las vamos a tener, dónde las vamos a colocar. También seleccionar las herramientas necesarias, así como el presupuesto para su construcción. Como cuarto proceso didáctico tenemos la construcción y la validación del prototipo. Es el proceso en el que nosotros o en el que el estudiante diseña la solución del problema planteado. No, perdón, esta era ya nuestra tercera. Nuestro cuarto proceso didáctico aquí es construcción y validación del prototipo. Una vez que hemos planteado el problema, una vez que hemos hecho el planteamiento de soluciones, ya hemos diseñado gráficamente, esquemáticamente el prototipo, ahora lo vamos a construir y lo vamos a validar. Entonces, este es nuestro cuarto proceso didáctico, construcción y validación del prototipo. Los estudiantes aquí deben desarrollar, poner a prueba el prototipo en diferentes circunstancias para demostrar su funcionalidad y practicidad. Se hacen ajustes en los tiempos, los costos y los materiales previstos en la fase anterior. Todo ya no se pone en práctica. El objeto se produce por piezas y siguiendo un orden y las instrucciones indicadas en los planos. No sale esto solo de nuestra cabeza cuando nosotros creamos, también tiene que salir de la información que traigamos para poder elaborar estos nuevos o esta construcción y validación de los prototipos. Busca la comprobación de si el objeto que se construyó finalmente resuelve el problema y satisface las necesidades que lo originaron. Por eso este cuarto proceso didáctico se llama construcción y validación. No solo se construye, sino que se tiene que validar si es funcional o no nuestro prototipo. Nuestro quinto proceso didáctico, la estructuración del saber construido como respuesta al problema. Implica revisar el conocimiento orientado a la manipulación del mundo físico o para hacer más eficiente la solución de los problemas prácticos, ¿no? Aquí ya vamos a construir esta estructuración del saber construido. Y finalmente nuestro sexto proceso didáctico, la evaluación y comunicación. Como ustedes saben, todo lo que se trabaja en este proceso implica reconocer las dificultades, tiene que ser evaluado y comunicado. Y cuando se evalúa y comunica, implica reconocer las dificultades en todo el proceso y cómo nuestros estudiantes pudieron resolver esas dificultades para poder lograr el propósito. También aquí el estudiante debe analizar todo el proceso seguido
buscando posibles mejoras para futuras construcciones del mismo objeto. Entonces, como en las dos competencias anteriores, también tienen 6 procesos didácticos. En muchas de ellas son parecidos, como en la primera, el planteamiento del problema. Aquí no hay planteamiento de hipótesis, aquí lo que hay, lo que podemos evidenciar es el planteamiento de soluciones, el diseño del prototipo, la construcción y validación, que sería un poco diferente a las otras dos, y luego la estructuración del saber y la evaluación, y la primera son para las 3 las mismas. Aquí ya vamos a desarrollar ahora nuestra sesión de aprendizaje para esta competencia de diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Muy bien, como nos dice Jesús, nos dice, bueno, yo jamás había tenido la oportunidad de revisar minuciosamente las competencias y las capacidades. Es ahora que estoy entendiendo la importancia de dónde salen los procesos didácticos, cómo se relacionan con las capacidades, la competencia, los estándares de aprendizaje. Entonces nos damos cuenta que es necesario la revisión minuciosa, detallada, un análisis crítico reflexivo de cada área, de su enfoque, de sus competencias y de sus capacidades, y ver los estándares de aprendizaje al nivel que me corresponde y los desempeños logrados. Solo así ya estaremos en condiciones nosotros de poder planificar y desarrollar una sesión de aprendizaje en el aula con nuestros estudiantes. Entonces, aquí va el ejemplo de la sesión desde la competencia, diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Nuestra sesión, ya sabemos que el esquema es la que tu escuela proponga, la que tú trabajas, lo que sí debe tener los elementos básicos que nos lo da la cartilla de planificación curricular para la educación primaria, que salió el año pasado y con la que estamos trabajando muchos colegios desde el año pasado y otros recién empezaremos a utilizarlos este año. Entonces, nuestra sesión se llama Elaboramos objetos útiles reutilizando materiales. Esta sesión parte de la situación significativa del manejo y uso adecuado de los residuos sólidos que se generan en una institución educativa. Entonces, lo que queremos pretender es aquí que el estudiante, los aprendizajes que él quiera lograr, no solo sirvan para la escuela, sino que estos aprendizajes que los logra en la institución educativa no queden en aula, se transfieran luego a nivel institucional, luego en su familia, en su casa, luego llegue a la localidad, a toda la ciudad, a la región, al país y al mundo entero de ser posible. Por eso es que estos planteamientos tienen que ser muy atractivos y motivadores para cada uno de nuestros estudiantes y que sea significativo para su vida. Aquí, como vemos, ya he pasado toda la sesión en el PPT para que ustedes puedan visualizarlo mejor y no tengan ningún inconveniente. Sí, así es, Elena. Ahora se puede visualizar completamente la sesión correctamente porque la hemos pasado en el PPT y de esta manera todos la podemos visualizar. Era una situación que nos había... pero algunos sí la pudieron visualizar bien, en algunos solamente fueron las quejas, no las quejas, sino que en algunos fueron que no podían visualizarla. Esta vez la hemos pasado aquí en el PPT para que todos tengan la opción de visualizarla y la tengan en un solo archivo, ¿correcto? Entonces aquí tenemos, esta sesión se va a dividir en 2 partes. Ojo, es el mismo tema, pero va a ser trabajado en 2 sesiones de aprendizaje. No es que yo hago una y luego la parto y la digo en 2, no. Es una sesión por cada parte con la misma temática. Conforme la vamos a ir desarrollando, vamos a ir entendiendo, ¿correcto? Entonces vamos a desarrollar hoy día la parte 1, hasta dónde nos vamos a quedar. Si bien en mi ficha de evaluación que voy a estar yo al final, tiene la evaluación para las 2 sesiones, solamente en esta voy a trabajar y evaluar una sola capacidad. Las otras 2 capacidades que se proponen se trabajarán en la sesión de la parte 2, ¿correcto? Entonces empezamos con los propósitos y evidencias de aprendizaje, que como ya hemos dicho en las sesiones anteriores, eran los aprendizajes esperados y hoy llamados propósitos y evidencias de aprendizaje. Nuestras competencias y capacidades son la competencia: diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno.
y la capacidad que se ha seleccionado para esta parte 1, que es la sesión 1, diseña la alternativa de solución tecnológica. El desempeño, cuando es tomado del currículo y precisado en la sesión, se convierte en criterio de evaluación. No nos olvidemos, porque eso es lo que yo voy a evaluar desde esta sesión de aprendizaje. El desempeño representa su alternativa de solución tecnológica al problema de los residuos sólidos generados en la IE. Esta parte ya se ha precisado, con dibujos y textos. Asimismo, describe sus partes, los pasos para su elaboración y menciona los materiales y las herramientas a utilizar. ¿Qué nos da la evidencia? ¿Qué nos da la evidencia de que el alumno está logrando esos desempeños y se está evidenciando? Participa en una campaña de difusión sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos, al describir el diseño de su alternativa de solución, que va a ser un objeto útil reutilizando materiales. Y no solo los va a hacer, sino que va a explicar cómo lo construyó de acuerdo a los requerimientos establecidos, basados en conocimientos sobre los materiales y su impacto en el ambiente. Para esto vamos a usar como instrumento de evaluación la escala de valoración. También tenemos que trabajar el enfoque transversal, en este caso el enfoque ambiental, y también se ha precisado. Las actitudes o acciones observables son docentes y estudiantes, toman conciencia y plantean soluciones con relación a la realidad ambiental de su institución educativa. Vamos a tener conciencia y vamos a plantear soluciones para mejorar la realidad ambiental desde el manejo adecuado de los residuos sólidos y cómo le podemos dar una nueva reutilización. 2. Es la preparación de la sesión. ¿Qué hacemos antes y qué materiales yo voy a necesitar? ¿Qué se debe hacer antes? Y aquí tenemos, revisar la secuencia de las sesiones anteriores, ¿ya? Porque ese es un tema que se viene trabajando sesión a sesión, para poder tener listos los materiales requeridos o realizar las adaptaciones pertinentes, hacer las 2 sesiones que convocan a este tema. Por ejemplo, usar el material informativo del anexo 2, que lo tenemos aquí, o preparar alguno que pueda ser de utilidad para la elaboración de los prototipos planteados en los equipos. En el anexo 3 se sugieren objetos útiles a elaborar de acuerdo a las necesidades de la institución educativa. Se puede seleccionar alguno de ellos o construir otro que se considere pertinente. Preparar los materiales para la clase de hoy, los rótulos con preguntas, los anexos y los papelógrafos requeridos en el inicio y desarrollo. Coordinar con el encargado del aula de innovación pedagógica para que utilicen o habiliten las laptops XO y brinden el apoyo necesario para el uso de los aplicativos. Revisar la escala de valoración para registrar los desempeños en esta sesión para la siguiente. Como hemos dicho, esta escala de valoración me va a servir para esta sesión y también para la siguiente sesión. ¿Qué recursos o materiales se utilizarán en la sesión? Plumones, papelógrafos, limpiatipos o cintas adhesivas, según los materiales que tú tengas en tu aula que te van a permitir trabajar mejor esta sesión. La copia de los anexos para cada estudiante, la escala de valoración, la ficha de autoevaluación, los anexos, los libros, las fichas, todo lo que yo voy a utilizar para esta sesión. A continuación, como podemos visualizar, vienen los momentos de la sesión que son los mismos, que eso no ha cambiado, lo hemos reiterado, ¿no? Inicio, desarrollo y cierre. Enfocándonos ya desde rúbricas, la rúbrica 4 es la que siempre estamos incidiendo, debe dar inicio y debe marcar todo el clima del aula para generar las condiciones adecuadas y nuestros estudiantes puedan interactuar para lograr los aprendizajes esperados en nuestra sesión de aprendizaje. Nuestra rúbrica 4 trata sobre propicia un ambiente de respeto y proximidad. Esta rúbrica 4 es transversal durante toda la sesión de aprendizaje. Tiene un inicio y tiene que ir hasta el fin de esta sesión
regresa nuevamente con la sesión que sigue, primera, y así. Es constante, es transversal durante toda la sesión y todos los días que nuestros estudiantes comparten aula con nosotros y con sus compañeros. Aquí tengo que ver yo el trato respetuoso y la consideración que les debo tener a cada uno de mis estudiantes, la cordialidad o la calidez con lo que transmiten nosotros, nuestros estudiantes, la comprensión, la empatía de nosotros docentes ante las necesidades tanto afectivas o físicas de nuestros estudiantes. Tenemos aquí ya en el inicio el tiempo aproximado, dice 20 minutos. De repente tú miras, pero profesora, con todas estas actividades que propone es mucho, yo me demoro más. Por eso digo, depende, es un tiempo aproximado. Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, dependiendo ya de cómo el estudiante se esté vinculando con el desarrollo de este tipo de sesiones y cómo yo voy trabajando con ellos. Entonces el tiempo puede variar tanto en el inicio, en el desarrollo, en el cierre, pero estos son tiempos aproximados. Pero no olvides que una sesión de aprendizaje debe tener un máximo de 3 horas pedagógicas, no más. No porque ya el estudiante pierde el interés y la motivación en lo que está. Entonces cortamos, y por eso es que esta tiene 2 partes. Tratemos esta de trabajarla en el tiempo que nos piden, ¿no? Puede ser los 90 minutos o 3 horas pedagógicas, dependiendo de hasta dónde podemos ir llegando. Pero la vamos a programar como para una cantidad de tiempo que no sea mucho, ni tampoco muy poco, en la cual no podamos lograr estas actividades programadas. En grupo clase, recordaré con los estudiantes las lecturas realizadas en la sesión anterior. Todas son vinculadas, recuérdense que todas parten de la misma situación significativa de unidad. ¿De qué trataban los textos y a quiénes estaban dirigidos? Además, les pediré su opinión acerca de la reutilización de las botellas de plástico. Dialogaré con ellos respecto a la finalidad de la campaña que están organizando y a la problemática a la que responden las acciones que llevarán a cabo. Con este fin preguntaré, ¿para qué estamos organizando esta campaña? Entonces los estudiantes aquí ya tienen la noción y la utilidad, el para qué estamos organizando ellos esta campaña. ¿A qué problemática de la institución educativa es la que responde esta campaña? Entonces miren estas preguntas cómo nos llevan a ver el sentido y la utilidad de nuestra sesión y de la sesión anterior que hemos venido trabajando. ¿Qué acciones se han considerado para realizar en la campaña? ¿Y qué objetos útiles como parte de la campaña vamos a elaborar? Entonces estas preguntas son claves para el involucramiento activo de nuestros estudiantes en el proceso de aprendizaje y para generar en ellos el interés y la participación. Recuerden que aquí recordamos las acciones que se encuentran en esta unidad y las vinculamos con las de las sesiones anteriores. Dialogamos a través de preguntas, que es lo que se ha ido precisando. Actividades que generan el interés, que captan su atención, son las que debemos planificar, que estas son desafiantes, atractivas, motivadoras y variadas. También tenemos aquí la utilidad, el sentido y la comprensión del sentido, la importancia o la utilidad cuando nos hemos hecho las preguntas, ¿no? Compartir, explicar, dialogar, explicar la utilidad del saber construido en su vida diaria o la importancia. En la problematización que seguimos en la etapa de inicio, ya viene también la rúbrica 1, generan desafíos, retos y conflicto cognitivo y el diálogo a través de preguntas para los saberes plenos. Comenta que como parte de la campaña, que como parte de la campaña que han propuesto elaborar por equipos objetos útiles reutilizando materiales. Seguidamente presentaré en rótulos las siguientes preguntas. Y ahí van las preguntas. ¿De qué manera reutilizar materiales ayuda a resolver el problema del manejo de residuos sólidos en la IE? ¿Qué objetos podemos diseñar con los residuos que generamos para satisfacer una necesidad y contribuir a tener un ambiente saludable en la IE? Estas son las que me van a retar el conflicto cognitivo, lo que vamos a trabajar a partir de ellos en la sesión de aprendizaje. Colocaré en un papelógrafo los requerimientos y las condiciones que requiere el objeto a diseñar. ¿No? Lo que debemos hacer para estos objetos. Debe ser elaborado con uno o más residuos sólidos que se generen en mayor cantidad en la IE. Esas son las condiciones, no los requerimientos. De preferencia utilizaremos el material inorgánico o el no biodegradable,
porque son estos los no biodegradables los que pues permanecen en nuestro ambiente años, cientos de años, y por lo tanto debemos darle otra utilización para no generar mayor contaminación en nuestro planeta. Debe responder a una necesidad específica de un grupo de estudiantes o de toda la IE. En este caso puede ser nuestra aula, de toda la IE, dependiendo del problema de dónde lo has ido tú visualizando. Debe estar de fácil elaboración y poder ser replicado por otros estudiantes de la IE. Como les decía, lo hacemos en el aula, pero no es solo para aula. Luego lo replicamos para toda la institución, luego lo replicamos en la familia, luego lo replicamos en la localidad, en la comunidad, en la ciudad, en la capital, en la región, a nivel nacional, y si es súper atractivo y creativo, a nivel mundial. Entonces, aquí lo que se genera es la conciencia ambiental de cómo a través de este diseño de prototipos nosotros damos soluciones tecnológicas a los problemas de nuestro ambiente y de nuestra sociedad. Solicitaré a los estudiantes que anoten tanto las preguntas como los requerimientos establecidos en sus cuadernos de experiencias. Recuerden que todo va registrado en el cuaderno de experiencias, que puede ser un folder o un cuaderno aparte. Y finalmente, en el cuaderno de ciencia y tecnología pasamos todo el saber construido. En grupos, el planteamiento de las soluciones. Aquí, rúbrica número 2. Promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Plantea soluciones y prioriza las más pertinentes al problema identificado de forma crítica y reflexiva. Para plantear una solución no solamente es lo que yo pienso, opino, lo que se me vino a la mente. Tengo que yo hacer todo un análisis profundo para poder ver cuáles son esas soluciones más pertinentes para resolver la situación o darle solución. Las acciones. Indicaré a los niños y las niñas que se reúnan según los equipos que formaron para la campaña, y luego respondan las preguntas y completen una tabla similar a la siguiente en un papelón. Informaré que pueden consultar su cuaderno de experiencias, porque ahí están las preguntas, las fichas informativas sobre la clasificación de los residuos sólidos y revisar las páginas 130 y 131 de su libro sobre el reciclaje y la reutilización. Es lo que decía, no, lo que les estaba comentando. Yo no puedo plantear soluciones solo desde lo que se me ocurre. Las soluciones tienen que ir, decíamos, fundamentadas con conocimiento científico. Entonces, para eso llevamos fichas informativas, consultamos con el cuaderno de experiencias donde están las preguntas, revisamos el libro, el cuaderno de trabajo, lo que me está pidiendo, toda la información científica para poder tener una argumentación y una fundamentación adecuada. Entonces, todo lo que tenga que ver en este caso sobre el reciclaje y la reutilización, porque ese es el tema que nos mueve en esta sesión de aprendizaje. Ahí estamos por grupo, le damos esta tarjetita o en una hoja. Grupo, ponen el nombre del grupo, generan un nombre de un grupo motivador, llamativo, ¿no? Pero que tenga que ver con esto de somos creativos. Residuos sólidos a utilizar, pueden ser los biodegradables o los no biodegradables, y que le podemos dar un tratamiento y una reutilización óptima. Formas de reutilizarlos, en qué los vamos a convertir o en qué los vamos a transformar o cómo los vamos a utilizar, en banquitas, en sillas, en contenedores para basura, cómo nosotros podemos estar trabajando desde esta área. ¿Qué necesidad tiene el objeto elaborar? Que luego lo vamos a ver en el ejemplo, ya vamos a tener un ejemplo sobre cómo ir llenando este cuadrito. ¿Cómo contribuye a conservar la IE saludable? Entonces miren, nuestras formas ahora de enseñar y de diseñar ciertas fichas ya es distinta a como estábamos acostumbrados, ¿no? Y si bien algunos, como me menciona Jesús, dice, yo ya he estado trabajando con este tipo de cuadros, he estado revisando todo lo que son sesiones de Pereduca, y me parece que son súper novedosas y promueven que nuestros estudiantes estén activos y se involucren. Así es, Jesús, parte de cómo enseñar nuestra sesión de aprendizaje tiene que ser novedosa para que sea motivadora y logre el interés y la participación de nuestros estudiantes. Aquí tenemos el primer cuadrito. En grupo clase, cuando hayan terminado de completar la tabla, pediré a los representantes de cada grupo que compartan sus propuestas. Esto ya es la puesta en práctica. Escucharé atentamente cada exposición y ubicaré las propuestas que ellos han colocado en una tabla similar a la trabajada por los estudiantes, de tal modo que las visualicen todos. Yo voy a hacer una tabla grande en la pizarra, ¿no? La puedo escribir o la puedo trabajar en papelotes, pero ya determinando lo que han propuesto
cada grupo. Pongo el nombre del grupo, grupo 1, grupo 2 con su nombre, y luego miren cómo vamos a llenar. Residuos sólidos a utilizar. Ajá, muy bien, Fernanda, sí, aquí estaba justo un poquito un ejemplo, ¿no? Ustedes van a ir completando. Residuos sólidos a utilizar. En este caso, el grupo 1 ha dicho, vamos a utilizar solo botellas de plástico. Y con esas botellas lo que vamos a hacer son maceteros, porque nuestra escuela no tiene áreas verdes grandes donde podamos hacer, pero podemos hacer maceteros colgantes. Entonces, ya salió ahí una propuesta del grupo. Como nuestra escuela lo que más produce son botellas de plástico, van a ser aprovechadas para luego ser reutilizadas en maceteros. ¿Qué necesidades atiende? Las necesidades de áreas verdes, ¿no? En esos maceteros también podríamos sembrar plantas ornamentales, aromáticas, que también aromen el lugar, o plantas medicinales que luego ellos puedan también hacer uso de ellas. Entonces depende de qué utilidad le queremos dar. ¿Y cómo contribuye a conservar a la IEM? Igual el grupo 2 va a ver qué residuos, va a ser banquitas, tal vez con botellas, con cartones, con latas, si ustedes lo especifican. Muy bien, aquí una nota para seleccionar me dice: para seleccionar algunos objetos útiles de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, los recursos, la significatividad. Ojo, pero no lo sacamos solo de lo que nosotros creemos, como hemos dicho, tenemos que revisar en esas fichas informativas que les hemos dado, y aquí también al final de la sesión en los anexos hay unos links para que ustedes puedan ingresar y revisar qué se puede hacer, con qué materiales que produce mi institución educativa y cómo se hace. Entonces tenemos fuentes primarias, secundarias que podemos nosotros revisar. Señalaré a los demás estudiantes que estén muy atentos a la información vertida en la tabla, a fin de que verifiquen si la propuesta que ellos han presentado, si presenta cada grupo, cumple o no con los requerimientos establecidos, ¿no? Y aquí un ejemplo nos dice esta sesión. Si un grupo quiere usar botellas de plástico, cartones y papel periódico para hacer banquitas e implementarlas en el sector de lectura de la biblioteca, reutilizarán materiales no biodegradables, como las botellas de plástico, que tardan en degradarse muchos años, cientos de años, y pueden contaminar el agua y el suelo. Entonces miren aquí la utilidad, el por qué, el para qué, y estamos cubriendo la necesidad, como decíamos. Las banquitas, ¿para qué? En el cuadrito que teníamos, las banquitas que las vamos a hacer con plásticos, cartones y papel periódico, van a servir para atender la necesidad de nuestra área de lectura de la biblioteca. Ahí vamos a poner las banquitas y los chicos van a estar muy cómodamente sentaditos leyendo sus textos que tienen en la biblioteca escolar de ahora. Otro grupo podría plantear hacer maceteros de botellas de plástico, y ahí decimos, para sembrar algunas plantas ornamentales, aromáticas o medicinales que puedan crecer en cada zona o región dependiendo de donde tú estés. Son maceteros. La idea es que principalmente estos cumplan las funciones de ornamentales y aromáticas, pero si tienes la necesidad de que esas plantitas también puedan crecer en maceteros y las puedan utilizar, luego estás cubriendo doble necesidad, ¿no? Entonces aquí tenemos. Luego ya vamos a comunicar el propósito de la sesión. Hoy diseñarán un objeto útil reutilizando residuos sólidos de acuerdo a las condiciones establecidas, para contribuir a su manejo en la IEM y así mantenerla saludable. Mencionaré que durante el desarrollo del diseño del objeto útil, observará si ellos utilizan dibujos y los textos, si describen sus partes, si explican los pasos a seguir para su elaboración y se redactan una lista de materiales y herramientas requeridas para su construcción. Aquí tengo que hacer yo el monitoreo para luego darle la retroalimentación adecuada, ir verificando qué están haciendo, el por qué, el para qué. Recuerden que en esta rúbrica lo que me pide es la retroalimentación por descubrimiento, reflexión, y para ello tengo que hacer preguntas y repreguntas concretas, específicas, para que el estudiante sepa lo que tiene que hacer y a dónde tiene que ir corrigiendo, ¿no? Escribir el propósito de la sesión en la pizarra o en un papelógrafo. Esto debe estar ahí perenne durante toda la sesión de aprendizaje. Al inicio presentar el propósito, durante toda la sesión voy a ir, lo que estamos haciendo es para lograr este propósito, con lo que estamos haciendo, estamos llegando a lograr este propósito, y al cierre de nuestra sesión evaluar si se logró o no el propósito, cómo se logró y cómo se llegó a ello. Esto te va a ayudar en la aplicación también del instrumento de evaluación y de la ficha de autoevaluación, que es la que quieres ir nosotros formulando. ¿Se logró o no se logró el propósito? Que también lo tenemos en el anexo 1 de la sesión 21, que le vamos a entregar posteriormente a los equipos.
Voy a seleccionar con los estudiantes las normas de convivencia. Rúbrica número 5. Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Aquí lo que queremos no es solamente que se establezcan las normas por establecerse. Estas normas deben promover el docente debe promover en los estudiantes la comprensión o reflexión sobre la utilidad o el sentido de las normas de convivencia. ¿Por qué necesitamos normas y para qué las necesitamos? Pues el por qué y el para qué. Llevarle a la reflexión es necesario porque puede ocurrir esto y para que en el aula todos nos llevemos bien, se logren los aprendizajes, optimicemos el tiempo, lo hagamos de forma ordenada, pacífica, entonces todo esto tiene que estar coordinado con los estudiantes. Aquí también empezamos a utilizar los mecanismos formativos, es decir, establecer o recordar oportunamente las normas de convivencia, pero de una manera positiva. En el desarrollo de mi sesión de aprendizaje, yo aquí ya diseño el prototipo que vamos luego a construir y a validar. Rúbrica 1, el estudiante cuando va a hacer este tipo de construcciones, de diseños, está totalmente interesado y su participación es sumamente alta. Por eso es que es necesario plantear las normas de convivencia, para que luego en la manipulación o en los diseños no haya ningún inconveniente. Aquí el trabajo en equipos, en parejas, individual, en grupo, como nosotros queramos establecer. Compartir, explicar, dialogar, entre otras actividades, y el diseño del prototipo. Aquí voy a informar a los estudiantes que iniciarán la elaboración del diseño del prototipo de un objeto útil que permita reutilizar residuos sólidos. ¿Se dan cuenta? Estoy retomando nuevamente el propósito y recalco el propósito. Para tal finalidad deberán tener en consideración lo siguiente. Van a tener que consultar en algunas fuentes de información relacionada con lo que se pretende elaborar. Tienen que revisar. Esto les permitirá saber qué es lo que pueden hacer o mejorar la idea que ellos ya tenían y habían propuesto. O sea, la idea está, ahora es cómo lo hacemos, ¿no? Para eso buscamos las fuentes de información. Para esta etapa proporciona el texto del anexo 3 según el prototipo elaborado. Ya vamos a ver cuál es el anexo 3, que viene ahí los diseños de cómo se elabora y los diseños de la página web. Dibujar o diseñar en su ficha de registro personal. Necesita que cada alumno lo haga de forma personal, porque la evaluación por competencias es personal, no nos olvidemos. Pero ese diseño personal luego se va a poner en consenso en todo el equipo y luego lo harán en grupo, ¿no? Lo van diseñando todos juntos. Consideramos los materiales y las herramientas que necesitarán para su elaboración. Escribiremos en una hoja los pasos que seguirán para su elaboración y anotar si requieren del apoyo de un adulto para alguna de las acciones del proceso. No te olvides que cuando hay que cortar, hay que utilizar ciertos instrumentos o herramientas. La manipulación es un poco difícil para el mismo niño si es pequeño, dependiendo del ciclo en el que se encuentre, y necesitas coordinar con un padre o varios padres de familia que uno por grupo te puedan ir ayudando en este proceso de tus sesiones de aprendizaje desde el área de ciencia y tecnología. Orientaré esta actividad, entregaré para ello a cada estudiante el anexo 1. De acuerdo al prototipo construir, entregaré a los equipos la información que puedan revisar sobre los modelos que pretenden elaborar. Entonces yo puedo también sugerir, pero traigo información variada, las macetas, semilleros, banquitas, cartucheras u otros que yo pueda trabajar con el material a reutilizar. Al terminar de llenar la ficha de registro personal, voy a proporcionarles un papelógrafo para que realicen la presentación grupal del diseño de su prototipo. Tienen que revisar la estructura del diseño y los datos que se requieren. Aprovecharé este espacio mientras ellos van trabajando para ir acompañándolos, haciendo el monitoreo, la retroalimentación, pero también de esa manera voy yo evaluando a través de la escala de valoración. Cuando terminen de diseñar sus propuestas, vamos a pedir que peguen sus papelógrafos en la pizarra o en un lugar visible para todos y que un representante de cada equipo va a explicar su diseño. Luego indicaremos a los demás estudiantes que mediante la técnica del museo, cada grupo se va a ir movilizando a otros grupos para ir visualizando qué es lo que está presentando cada equipo. Proceden a observar en conjunto los trabajos elaborados. Mientras realizan la observación, pediré su atención y les preguntaré, cuando están ya revisando cada equipo, si el diseño cumple con todas las indicaciones o condiciones que nosotros habíamos considerado al inicio de la sesión.
Si presenta los materiales y las herramientas a utilizar y los pasos a seguir. Aprovecharé este momento para brindar algunas sugerencias y recomendaciones, así como evaluar el diseño mediante la escala de valoración, que también lo tenemos en el anexo 4. Anotaré en el papelógrafo de los equipos aquellos aspectos que faltarían mejorar de acuerdo a las sugerencias de sus compañeros y las tuyas. Tengo que indicar aquí y empezar a trabajar con mi estudiante desde lo que es la crítica constructiva, el cómo aceptar sugerencias de los demás que pueden ayudarme y que aportan a mejorar mi diseño, en este caso, en mi prototipo. Tenemos que ahí incidir con los estudiantes. No es una crítica destructiva, sino una crítica que ayude a mejorar el diseño de su prototipo. Solicitaré a los estudiantes que retornen luego a sus equipos, luego de haber hecho toda la técnica del museo, ¿no? Les voy a pegar ahí una hojita en la técnica del museo y ellos van colocando qué pueden sugerir, ¿no? Les brindaré el tiempo apropiado para que realicen las mejoras necesarias si es que algunos compañeros les han dado sugerencias y se pongan de acuerdo para traer los materiales que se requieren para elaborar su prototipo en la siguiente clase. Mira todo esto, cuánto tiempo nos lleva y nos demanda. Recalcaré, hasta aquí hemos hecho el diseño, ¿no? Recalcaré que deben comunicar con anticipación si requieren el apoyo de un adulto o no para la elaboración de alguna pieza o el uso de alguna herramienta que no son fáciles de manipular a fin de tomar las previsiones del caso. Aquí hemos visto 3 rúbricas, rúbrica 2, rúbrica 3 y rúbrica 5. Rúbrica 2. Promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Plantea actividades para su plan de acción. El docente promueve que razonen, infieran, establezcan relaciones, causa, efecto entre lo que van a hacer y los materiales a utilizar, las normas de cuidado, entre otras actividades. Rúbrica 3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. Aquí debemos plantear actividades para monitorear el trabajo de los estudiantes. Brindar luego la retroalimentación, que hemos dicho que lo ideal es por descubrimiento, reflexión, y para ello hacemos preguntas y repreguntas. Rúbrica número 5. Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Promover la comprensión o reflexión sobre la utilidad o el sentido de las normas de convivencia. Los mecanismos formativos, establecer o recordar oportunamente las normas de convivencia. No olvidemos que esta rúbrica 5 de inicio a fin, volvemos a reflexionar qué sentido tienen las normas, cómo las estamos cumpliendo en el grupo, cómo ven que el trabajo se va desarrollando, estamos todos inmersos, involucrados, participando, los mecanismos los formativos que van a ir siempre en positivo. Muy bien, hoy están trabajando muy bien, qué bueno, trabajaron como la vez pasada, qué bien que se estén comprendiendo, que estén incluyendo a todos los compañeros, o sea, ir siempre mecanismos formativos. Para el cierre de nuestra sesión, tenemos la evaluación y la comunicación. Aquí vamos a reflexionar en conjunto con los estudiantes sobre las actividades realizadas durante la presente sesión de aprendizaje. Y esta reflexión la haremos a través de estas preguntas que se convierten como estrategias metacognitivas. ¿Qué soluciones plantearon al problema de los residuos sólidos en la institución educativa? ¿Qué necesidad se atiende con dicha solución? ¿O con el prototipo que plantearon en equipo? Los materiales que utilizaron son biodegradables o no biodegradables. ¿Por qué? Ahí están llevando conocimiento científico. ¿Les fue fácil o difícil realizar el diseño del prototipo? ¿Por qué? Pues miren, no hemos concluido todavía con la construcción del prototipo. En esta primera sesión nos estamos quedando hasta el diseño del prototipo. Y en la siguiente sesión, con todos los pasos que debe llevar una sesión, la vamos a complementar y terminar. Aquí hemos memorizado 3 rúbricas. Rúbrica 1, involucramiento activo de los estudiantes en el proceso de aprendizaje que favorecen la comprensión del sentido, la importancia o la utilidad. Explican la utilidad del saber construido en su vida diaria y o la importancia que ésta tiene. Rúbrica 2,
promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Explica en sus conclusiones identificando diferencias y semejanzas. Argumenta de acuerdo a su edad. Y rúbrica 4, propicia un ambiente de respeto y proximidad, transversal durante toda la sesión de aprendizaje. Trato respetuoso y consideración hacia la perspectiva de los estudiantes. Cordialidad o calidez, comprensión, empatía y atención a las necesidades afectivas y físicas de nuestros estudiantes. Sí, Hilda, en esta sesión decíamos que era muy larga y en las horas que les habíamos planificado no las íbamos a cumplir. Por lo tanto, este mismo campo temático tiene 2 sesiones. Y sí, la siguiente sesión que se plantea tiene que llevar todos los procesos pedagógicos, no los didácticos, porque recuerden que aquí hemos quedado hasta el diseña su prototipo, la solución, la alternativa de solución. Diseña la alternativa de solución. Ya en la siguiente sesión iniciaremos, si bien recordando la sesión, presentando el propósito, todo lo que es procesos didácticos, procesos pedagógicos, pero iniciamos desde el proceso didáctico ya de construye y valida. Entonces ya no empezamos desde nuevamente la problematización del tema. Aquí finalmente en mi sesión yo tengo que hacer las reflexiones sobre el aprendizaje. ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes en esta sesión? ¿Lograron proponer alternativas? ¿Lograron hacer su plan de integración, de construcción de su diseño? ¿Qué dificultades tuvieron? ¿Qué no les fue fácil? ¿No pudieron revisar la información? ¿El tiempo no fue adecuado? ¿Las XO no funcionaban para buscar información? Porque recuerden que si no tengo un aula de IP con las computadoras convencionales, yo puedo, si tengo acceso a internet en mi institución educativa, ingresar a través de las XO y buscar la información requerida. Recuerden que sí la tenemos para trabajarla desde las XO. Para eso, nosotros docentes tenemos que saber el uso adecuado de las XO, cómo yo ingreso a internet, y si no, tenemos la ayuda pues del coordinador o del profesor encargado del aula de AIP o del CRT, que son los centros de recursos tecnológicos. ¿Qué avances tuvieron los estudiantes? ¿Qué dificultades? ¿Qué aprendizajes debo reforzar yo en la siguiente sesión? ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? Entonces miren cómo hasta aquí mi sesión de aprendizaje, como es muy amplia, buscar información, revisar, ver qué es lo que vamos a hacer nuestro diseño, plantear, demanda de bastante tiempo. Entonces en una sesión no podríamos resolver y diseñar y construir propiamente el prototipo. Entonces todo tiene un momento de inicio y en este caso mi sesión, 2 sesiones de aprendizaje para un mismo campo temático. Aquí vamos a visualizar de forma detallada los anexos. En el anexo 1, ¿no?, que se ha ido mencionando durante la sesión de aprendizaje, tengo ya la estructura de ficha de registro personal de prototipo para el estudiante. Recuerda, si bien el prototipo se diseña grupalmente, cada estudiante de forma individual o personal hace su registro, diseña el prototipo y ponemos qué prototipo van a hacer. Si fueron las banquitas, si fue el macetero, si fue un germinador, qué es lo que vamos a realizar. Aquí dibujan el diseño del prototipo, ustedes ya lo hacen más grande y ahí ellos tienen que dibujar. Esta fichita yo les doy para ir colocando en el cuaderno de experiencias. Recuerda que va desde las preguntas, todo va ahí, ¿no? Elabora luego una lista de los materiales y las herramientas a utilizar. Aquí está, materiales, herramientas, ¿no? Los materiales es lo que voy a necesitar, las herramientas con que yo voy a manejar estos materiales y hay que recortarlos. Describe los pasos para su elaboración. Aquí viene el plan, ¿no? El plan de qué pasos se van a hacer y esto viene con el fundamento o la información científica. Aquí está mi anexo 2. Esa es la información, las fichas que ellos pueden ir recogiendo para saber qué es lo que van a realizar. Si bien acá fue en equipo, sobre ellos cómo pensaban elaborarlo, aquí con este anexo 2 ya pueden ir mejorando y complementando su anexo 1, su fichita. Miren, aquí a la izquierda tenemos cómo han quedado los maceteros de autorriego. No es un simple macetero, este es un macetero que a la vez también nos va a ahorrar el agua y estar constantemente regando. Las macetas con autorriego elaboradas con materiales que se pueden reutilizar, como botellas de plástico, constituyen sin duda alguna
una alternativa interesante para obtener plantas aromáticas u ornamentales que permitan disfrutar de un ambiente saludable en la institución educativa. Entonces, ahí teníamos para llenar el cuadrito primero que nos pedía, ¿no? ¿Qué necesidad estamos identificando? Y también en el hogar, también lo repetía yo, no solo lo que aprendemos en el aula es para aula, es para escuela, es para familia, es para comunidad, localidad, región, nación, continente y el mundo en general. Además, este sistema, que es de autorriego, dice, ¿no? Tiene como ventaja que permite que la tierra permanezca húmeda por más tiempo y así ahorra un recurso tan vital como es el agua. Entonces, miren aquí, ¿no? Vamos a ambientar nuestra institución educativa, pero a la vez también vamos a preservar, a cuidar, a ahorrar ese recurso tan vital como es el agua en nuestra vida diaria. Aquí está el dibujo y los procedimientos. Dice, el macetero con tierra abonada, es la parte que está ahí, es la parte superior de la botella de plástico invertida, ¿no? La base del macetero con agua, que es la base de la botella de plástico. Entonces usamos una sola botella para estos maceteros de autorriego. Las cuerdas o mechas que van a servir para el riego ya son las que van a absorber el agua y las van a llevar a la tierra para que la planta la pueda utilizar. ¿Qué necesitamos? Y ahí yo voy detallando los materiales. La botella de plástico de 2 litros, las mechas o cuerdas que son anchas, gruesas, la tierra abonada, las semillas y las plantas. Herramientas, y ahí están. Mira, una cosa es herramientas y una cosa son materiales. Punzón o destornillador y también vamos a usar la tijera. Puede ser que también podamos usar nosotros un cúter, ¿no? Un cuchillo. ¿Cómo elaboramos el macetero? Aquí nos especifica claramente y con detalle cómo se hace. Y en el dibujo se especifican los numeritos para que tú vayas viendo. Dice, tenemos la botella. Dice 1. Corta la botella a 13 centímetros de la base. Están dando la medida. Haz 3 agujeros en la parte superior de la botella. Ahí estamos viendo 3 agujeros con un punzón para que drene el agua sobrante. Va tomando agua y esa agua que no se necesita se va drenando y nuevamente se va reutilizando. Desenrosca la tapa y pasa por el pico o cuerdas o mechas de algodón de tal manera que quede una parte de las cuerdas o mechas en la base superior, en la tierra, y la otra en la base de la botella donde va a estar el agua. Ahí está el número 3, como te das cuenta. 3, 4 y 5 están juntos. 4. Invierte la parte superior de la botella. Llénala con tierra abonada cubriendo las cuerdas. Coloca las semillas, cúbrelas con tierra y riégalas un poco, arriba en el agüita. Luego ya abajo. Llena de agua la base de la botella, de tal manera que cubra las cuerdas o las mechas. Encaja la parte superior de la botella con la base, de modo que las cuerdas o mechas queden sumergidas, ahí está en el dibujo número 6, y el humedecerse permita que ésta suba a través de la cuerda o mecha hasta llegar a la tierra. Miren, este es el macetero de autorriego. ¿Cuántas oportunidades de aprendizaje y las necesidades, el ahorro del agua, el mismo mecanismo de autorriego permite a nuestros estudiantes? Hay una notita abajo que nos dice que si se debe remover de vez en cuando el agua. Si ésta se pusiera turbia, hay que proceder a cambiarla. Anexo 3. Aquí lo que le decía, ¿no? Las sugerencias de objetos útiles a poder elaborar. Podemos hacer semilleros en cartón. Y si entramos a ese link, a esa URL que está ahí, nosotros podemos, sin duda alguna, visualizar cómo se pueden elaborar este tipo de semilleros en cartón. Banquitas, ahí también está el link para utilizar las banquitas y ahí está, ¿no? Cómo se pueden trabajar. Ahí están haciendo uso de los no biodegradables como son las botellas, biodegradables como son las hojas de periódico. Entonces tenemos ahí un conjunto de materiales que podemos nosotros reutilizarlo para darle otro uso. Y ahí formulamos las banquitas que van a ir en nuestro sector de la biblioteca de aula. También podemos hacer tachos o contenedores con ayuda de un adulto. Miren, aquí están las botellas, que las mismas botellas sirven
para realizar contenedores. Ponemos las bolsas plásticas dentro y ahí sirven como nuestros contenedores. Aquí está nuestro anexo número 4, que es la escala de valoración. Y aquí miren, si bien nosotros solamente hemos puesto una capacidad que era diseño la alternativa y que era que nuestros estudiantes hicieran la primera parte que representa su alternativa de solución tecnológica al problema de los residuos sólidos. Recuerdan que esta es la que está propuesta para esta sesión. Las otras dos son propuestas para la sesión que se va a enlazar con esta, que es la parte 2, y terminan de construir sus prototipos, validen su prototipo y finalmente evalúen y comuniquen, ¿verdad? Entonces aquí esta escala ya la hago yo desde esta primera sesión, que es la parte 1, y con esta me permite evaluar las dos sesiones. Y los criterios son: lo hace, no lo hace con ayuda. Entonces tengo 3 criterios para ir yo evaluando los prototipos. Y esta escala, simplemente este cuadrito me puede servir, esa escala de evaluación, para otra sesión donde yo también voy a crear pues diseños y construir soluciones tecnológicas, ¿no? Nuevos diseños de prototipos. Muy bien, hasta aquí nosotros hemos trabajado la competencia número 3. Con esto hemos dado término al análisis minucioso y detallado de lo que es el área de ciencia y tecnología, cuál es el enfoque, las competencias, las capacidades que vamos a movilizar, cómo insertar y trabajar los enfoques transversales, todo el proceso de una sesión, rúbricas de aprendizaje que debemos movilizar. Pregunto yo si con esta sesión diseñada de tal forma los estudiantes estarán aburridos o estarán involucrados y muy participativos. Entonces, yo creo que van a estar sumamente involucrados. Y nosotros también. Y sin querer, el tiempo se pasa rapidísimo. Así es que tenemos que ir nosotros con nuestros estudiantes revisando, evaluando, acompañándonos y mejorando en nuestro trato, la cordialidad. En la sesión anterior también les dije que para esta sesión iba a traer algunas estrategias de cómo trabajar desde el área de ciencia y tecnología. Son estrategias generales, que es con este enfoque por competencias, que yo las puedo manejar desde mi área de ciencia y tecnología. Entonces aquí he traído algunas de las estrategias que podemos trabajar. Algunas seguro que ustedes las conocen, que ustedes las trabajan en el área de ciencia y tecnología, pero aquí vamos a conocer de repente para algunos que son nuevas o novedosas. O algunos que las hemos escuchado de oído nada más, pero que no las hemos puesto en práctica todavía. Porque no las entendemos, porque siempre ciencia y tecnología, cuando yo he ido a monitorear desde mi rol de gestor curricular que he estado el año pasado por UGEL Chiclayo, he visitado 8 escuelas que he tenido a cargo, ¿no? Entonces, monitorear, capacitar, organizar guías con ellos, grupos de interaprendizaje, talleres, macro talleres también a nivel regional. Entonces, mi experiencia me dice de que el estudiante conoce muchas estrategias, pero aún todavía le están faltando algunas por ir desarrollando. Esto yo también les decía, no dejar de lado rutas de aprendizaje, porque la parte didáctica de rutas de aprendizaje es sumamente importante. Ahí encuentras estas estrategias que te voy a presentar hoy día, ¿no? Y cómo tú ya las puedes ir mejorando, revisando desde casa y viendo cuáles de ellas son más pertinentes para cada una de tus actividades que tú has ido programando durante tu unidad didáctica. Entonces, esas estrategias docentes nos sirven para que realmente el estudiante logre aprendizajes significativos. Ahí está un maestro con un sinnúmero de estrategias, de materiales, de herramientas que puede ir utilizando para mejorar su desempeño docente. Entonces, hemos ido viendo que también, y decía yo desde mi experiencia como gestora curricular, los docentes me decían, nosotros ciencia y tecnología casi no lo trabajamos como debería ser, o lo trabajamos de una manera muy conceptual y no la práctica casi, ¿no? Entonces ahora ya en el transcurso del tiempo que estuvimos con ellos, pues pudieron ir trabajando sesiones de ciencia y tecnología de una manera más práctica, y después ya desde sus evidencias ellos decían, ¿no?, desde su puesta en práctica, que sí había sido muy útil, que los chicos habían estado sumamente involucrados porque manipulaban materiales, herramientas, buscaban información y todo eso, ellos lograban así el propósito de su sesión. Entonces, esas estrategias son las siguientes. Las estrategias generales para desarrollar las competencias desde el área de ciencia y tecnología.
Primero partiré diciendo que las estrategias son un conjunto de decisiones conscientes e intencionadas, conjunto de decisiones conscientes, no improvisadas, e intencionadas para lograr algún objetivo. Manereo, 1995. En general, se considera que las estrategias didácticas son un conjunto de pasos, tareas, situaciones, actividades o experiencias que el docente pone en práctica de forma sistemática con el propósito de lograr determinados objetivos de aprendizaje. Así es, algunos me dirán, bueno, yo estoy viendo ya los 9 que usted está proponiendo y yo por lo menos trabajo con 4 de ellos, me parece excelente, ¿no? Y si trabajáramos con todos, pues mejor, y si no los conocemos y todavía nos cuesta, tenemos todo este año para iniciar nuestro trabajo y hacernos, empoderarnos y poderlo poner en práctica en cada sesión con nuestros estudiantes. Decíamos, en general se considera que las estrategias didácticas son un conjunto de pasos, tareas, situaciones, actividades o experiencias que el docente pone en práctica de forma sistemática con el propósito de lograr determinados objetivos de aprendizaje. En el caso de un enfoque por competencias, se trataría de facilitar el desarrollo de una competencia o una capacidad. Claro, son un conjunto de pasos, tareas, situaciones, actividades para lograr el propósito, los objetivos del aprendizaje. Entonces, es todo una secuencia de pasos que me dan. Aquí he traído como propuesta 9 y les decía, he revisado rutas tercer ciclo, cuarto y quinto ciclo y ahí ustedes van a encontrar la información. Todo lo que nosotros transmitimos desde Auge Perú es, y lo voy a seguir diciendo, bajo los lineamientos que nos da el Ministerio de Educación. No salimos de ellos, salvo algunas propuestas que vamos incorporando. Y para eso hacemos una lectura de todos los lineamientos y documentos normativos que nos dan para poder nosotros poder orientar mejor a ustedes y compartir nuestras experiencias. Tenemos 9. El aprendizaje basado en problemas, que lo conocemos, algunos ya lo trabajamos y otros lo conocemos, pero todavía no hemos tenido la oportunidad de aplicar. Entonces es momento de que este año empecemos pues a aplicar el famoso ABP. 2. Estrategia, aprendizaje por proyectos. La otra estrategia, aprendizaje por investigación. La otra estrategia, las 5E. Enganchar, explorar, explicar, elaborar, expandir, que es una zona, y evaluar, discutir. El diagrama de la V de Gowing, que la mayoría lo conocemos, porque eso nos enseñaron en el instituto, en la universidad, y eso también ha sido un tema para tesis, para obtener el título, para la maestría. Algunos lo han usado, el diagrama de V de Gowing, y cómo a través de este diagrama de Gowing se pueden lograr los aprendizajes esperados. La discusión o debate, que la trabajamos en áreas como comunicación, personal social o en cualquier otra área, también la podemos trabajar desde ciencia y tecnología. El cuadro comparativo, los mapas mentales, que también los trabajamos, cualquier otro organizador, y el ensayo. La estrategia aprendizaje basado en problemas, el ABP. Este aprendizaje en problemas es una estrategia pedagógica altamente motivadora, ya que consiste en proponer a los estudiantes una situación problemática, pero no cualquiera, sino una situación que sea realmente atractiva, llamativa, motivadora y genere el interés de los estudiantes. Esta situación exigirá a nuestros estudiantes que visualicen, ya sea de forma individual o en grupos, el problema desde varias perspectivas o aristas. Cada quien lo ve desde una manera distinta, pero en grupo unifican esos criterios y esas miradas. También les permite activar su pensamiento crítico y creatividad. Seguimos trabajando con rúbricas de aprendizaje y estas estrategias nos lo permiten. Hacer predicciones, indagar y poner en práctica nociones, datos, técnicas y habilidades para imaginar soluciones diversas y construirlas colaborativamente, usando el material disponible. Muy bien, Mariela dice que ella ha tenido experiencia ya con esta estrategia del aprendizaje basado en problemas que realmente le ha servido muchísimo. Los chicos sumamente involucrados, se han retado, ha habido grandes desafíos y ha habido grandes logros. Muy bien, Mariela, a continuar, a seguir trabajando con esto. Si es algo que te ha servido, pues replícalo con otros maestros
compártelo para que otros también lo puedan ir trabajando y cómo ha sido tu experiencia desde ahí. Muy bien, Mariela, te felicito por el trabajo que vienes realizando. El rol del docente. Formula problemas desafiantes y estimulantes para los alumnos. Propone textos que puedan ayudar a resolver el problema y orienta su selección. Estimula a organizar el trabajo. Propone organizadores para procesar información. Motiva la propuesta. Aquí podemos utilizar cualquier tipo de organizador que me permita procesar información. Motivar la propuesta de las hipótesis. Propone estrategias generales para resolver el problema. Ayuda a plantear estrategias específicas y a planear pasos para resolver el problema. Promueve la toma de decisiones y sugiere matrices y formatos que ayudan a la elaboración de juicios con base en la investigación. El rol del estudiante. Decide los contenidos que va a profundizar. Elige qué textos entre los que ha propuesto el profesor necesita leer para resolver el problema. Investiga sobre información útil para resolver el problema. Elabora estrategias específicas con ayuda para resolver el problema. Rota en las funciones del equipo para resolver problemas. Procesa la información y la comparte. Cuando dice rota en las funciones del equipo, no te olvides, como dijimos en la sesión anterior, tú tienes que especificar los roles que va a cumplir cada estudiante en cada una de las sesiones que vas trabajando. Entonces, para esta sesión, buscas tu expositor, tu coordinador, tu secretario, el de materiales y el que va a ver el tiempo. En la siguiente, rotas los turnos para que todos tengan igualdad de oportunidades. Luego, ellos procesan la información, formulan ideas, conclusiones, toman decisiones y finalmente registran todos los procesos vividos durante la solución del problema en su cuaderno de experiencias. La segunda estrategia, el aprendizaje por proyectos. En esta estrategia consiste en que se proponen a nuestros estudiantes que ellos elijan, que planifiquen y elaboren un producto en forma concertada. Este producto puede ser un material o objeto, o una actividad diseñada y ejecutada por ellos, que responda a un problema o atienda a una necesidad. Los proyectos permiten a los alumnos desarrollar las competencias y habilidades específicas para planificar, organizar y llevar a cabo una tarea común en entornos reales. Aquí, los estudiantes deben organizarse en equipos de trabajo. Todos van a asumir responsabilidades, ya que habrán individuales y grupales. Van a realizar indagaciones o investigaciones, solucionar problemas, construir acuerdos, tomar decisiones y colaborar siempre entre sí durante todo el proceso. La teoría sociocultural de Vygotsky. Se aprende más en el entorno sociocultural cuando interactúo con mis pares y con adultos. El rol del docente en este aprendizaje por proyectos. Elige las situaciones problemáticas que van a dar lugar a proyectos, plantea las condiciones y requerimientos del producto final, provee de recursos e información clave para el trabajo, proporciona y sugiere fuentes de información para reunir datos que completen las indagaciones, que complementen a sus indagaciones, acompaña el trabajo de los equipos, tenemos que estar ahí monitoreando y brindándoles retroalimentación, ayuda, sugerencias. Promueve el desarrollo de un clima de trabajo positivo en los equipos. El rol del estudiante. Plantea ideas para elaborar el proyecto. Se organiza en equipos de trabajo. Asume y cumple responsabilidades. Indaga en diferentes tipos de fuentes, hay una cantidad de fuentes. Expresa ideas, construye acuerdos, toma decisiones, resuelve problemas. Elabora un producto final con su equipo. Compara su producto y registra todo lo realizado durante este proyecto en el cuaderno de experiencias. El aprendizaje por investigación. Aquí es netamente indagar, buscar de todas las... En todos indagamos, pero en esta es todo por investigación. En ámbitos que representen problemas, así como responder siempre interrogantes. El proceso se desarrolla en 5 pasos, y ahí los tenemos abajo. Identificar el problema, la pregunta o problema. Formular la hipótesis. Recolectar y presentar datos. Evaluar la hipótesis y sacar conclusiones. El rol del docente aquí, plantear problemas retadores. Proporcionar información pertinente. Proporcionar recursos organizativos para la información. Motivar a los estudiantes a investigar y a encontrar respuestas. Ayudar a sus estudiantes a plantear y verificar las hipótesis planteadas. Acompañar en todo el tiempo el trabajo y brindar el refuerzo, la retroalimentación que ellos necesiten.
muestre expectativas positivas respecto de sus alumnos. Miren cómo las rúbricas se ven ya desde este aprendizaje por investigación que se van a movilizar. Entonces, esto Ernesto lo hemos sacado y decimos de rutas de aprendizaje que fundamentan, que mejoran y que me dan las estrategias para trabajar de diversas maneras las sesiones de aprendizaje y no siempre de la misma manera. El rol del estudiante. Sí, en todas las rutas de aprendizaje están, Ernesto, están en rutas, o sea, hay en diferentes están un poquito, ¿no? En las del tercer ciclo vas a encontrar algunas, en las del segundo vas a encontrar otras, en las del cuarto ciclo otras y en las del quinto ciclo otras, que las hemos complementado aquí en estas diapositivas para que ustedes las puedan visualizar todo en general. Entonces, quien siempre revisa rutas sabe que están ahí, que nada de esto es copiado de otro lado, sino bajo los lineamientos del Ministerio de Educación. El rol del estudiante. Formula hipótesis en sus equipos de trabajo y toma acuerdos sobre ellas con sus pares. Recoge información y la organiza, acude a diversas fuentes, presenta las evidencias, contrasta las evidencias con las hipótesis que él había formulado, formula sus conclusiones, su juicio crítico a partir de lo que ha investigado y registra los procesos vividos en su investigación en su cuaderno de experiencia. Las 5E que habíamos visto, no sé, de repente alguien ya lo trabajó o esto es algo nuevo también para nosotros. Esta estrategia tiene los siguientes elementos para iniciar una actividad de aprendizaje. Enganchar, que es obtener la atención, el interés mediante la motivación y estrategias motivadoras que nosotros y estrategias que planteemos, para establecer su conocimiento previo y las relaciones que ellos tienen con el tema de estudio. Cómo enganchamos al estudiante para que se vincule en esta sesión. Luego vamos a explorar. Esta experiencia es el corazón de la sesión o de la lección que vamos a aprender. Los estudiantes deben participar de una actividad vivencial y lo ideal es que ellos guíen la experiencia. El profesor actúa solamente como facilitador o mediador de los aprendizajes ahora con este nuevo currículo. Mediador de los aprendizajes. Estamos en medio de lo que ellos conocen y de lo nuevo que van a conocer para construir sus aprendizajes. Explicar. El enfoque de esta sección se encuentra en el análisis. Una vez que los estudiantes hayan terminado la exploración, deben verbalizarla o presentar la información, las observaciones que han realizado, las preguntas que han formulado, las respuestas que han proporcionado, a las que han llegado a partir de toda la experiencia que van desarrollando. Elaborar o expandir. Aquí ya en esta cuarta E, desarrollar una actividad que permita a los estudiantes aplicar todas las habilidades y conocimientos que han adquirido. Se puede repetir la exploración con una nueva configuración, especies o situación. Y la última E, evaluar, discutir. Los estudiantes muestran lo que han aprendido. Esto puede ser formal o informal, escrito u oral, grupal o individual. La presentación de los resultados es discutida con sus pares de manera que se contrasten ideas y se profundicen en el conocimiento. Entonces, esto de repente es algo nuevo, me dice la mayoría, no lo conocían, pero lo encontramos en rutas de aprendizaje y es bueno seguir investigando y leyendo para ir empoderándonos de estas nuevas estrategias. El diagrama de la V de Gowen o la B de Gowen, que la conoce la mayoría, aquí está. ¿No? El diagrama de la V es una herramienta que nos ayuda a entender y a aprender. La V de Gowen ayuda a identificar los componentes del conocimiento, esclarecer sus relaciones e interpretarlos de forma clara. En la parte de abajo colocamos el problema. En la parte de arriba de la V, en la parte abierta, ¿qué quiero saber? Son las preguntas que nos vamos a enfocar. En la parte izquierda, lo que me lleva a pensar. ¿Cómo resolver el problema? ¿Qué áreas o campos de conocimiento explicaré? ¿Qué vocabulario necesito, que es clave para esto? Y el lado derecho ya es el hacer. ¿Para qué me sirve lo que conozco? ¿Qué conozco del problema? ¿Cómo organizo mis ideas? Y finalmente, ¿qué necesito para resolver el problema? Aquí tenemos un ejemplo en la siguiente diapositiva. El problema que está en la parte de abajo, siempre se coloca abajo en la V, se tienen unas cucharitas de madera, de plástico y de metal. Tenemos 3 tipos de cucharitas, a las que se ha adherido en los extremos con mantequilla. Se han puesto mantequilla y ahí están pegados los caramelos. Las cucharitas luego van a pasar por un proceso de calor, o sea, se van a calentar. Arriba, ¿qué quiero saber? ¿Todos los cuerpos son buenos conductores de calor? ¿Cuánto tiempo demorarán en caer los caramelos adheridos en las cucharitas de metal, de plástico y de madera? ¿Caerán al mismo tiempo?
¿Hay diferencia de conductividad entre un material y otro? ¿Qué pasa en las cucharitas a medida que los mecheros calientan el agua? Para pensar cómo resuelvo el problema, buscando la información y experimentando. La V de Goguen también me lleva a la experimentación. ¿Qué áreas o campos del conocimiento explican las ciencias naturales? ¿Qué conceptos claves debo saber? Debo conocer y trabajar en esta sesión calor, temperatura, conducción de calor y conductividad térmica. Eso lo debo conocer. ¿Qué significa? Porque son las palabras que yo voy a trabajar durante esta sesión de aprendizaje. El hacer. ¿Para qué me sirve lo que conozco? Para evitar accidentes. Para diseñar mangos aislantes de utensilios que no propaguen o no conduzcan el calor y nos produzca quemaduras. ¿Qué conozco del problema? Que cuando se calientan los cuerpos pueden quemar si no se tiene cuidado, que la mantequilla se derrita rápido. ¿Cómo organizo mis ideas y datos? Se elaborarán en un cuadro comparativo entre los materiales de los 3 cucharitas. Se tomará el tiempo que demoran en caer los caramelos, se realizará una explicación, se hará un informe de la experiencia. ¿Qué necesito para resolver el problema? Ahí vienen los materiales, las cucharitas, el caramelo, los tubos, todo lo que yo voy a utilizar. Mira, aquí está representado todo tu problema y cómo lo vas a resolver. Para hacer la experimentación propiamente dicha. La discusión o debate, que es otra estrategia general que la podemos trabajar desde el área de ciencia y tecnología. Los estudiantes ya sabemos que es un debate, no van a comunicar aquí sus resultados o sus posiciones. Aquí se defiende una posición, si estoy de acuerdo o no con cierto tema. Respecto a una situación sociocientífica o paradigmática, en este contexto se hace necesario que utilicen estrategias que les permitan el intercambio razonado y fundamentado de sus ideas. Esta estrategia consiste en entregar a los alumnos la tarea de defender o rebatir un punto de vista acerca de un tema controversial. Siempre va a haber una persona que haga preguntas, el guía, el moderador. Permite también aprender a discutir y a convencer, persuadir a otros, a resolver problemas, a reconocer que los conflictos pueden ayudarnos a aprender cosas nuevas y mejorar nuestros puntos de vista. Los conflictos no son ni buenos ni malos, surgen frente a una necesidad que ambas partes tengan. Y lo que se quiere es que se logre resolver conflictos de una manera pacífica. Aquí el docente prepara las situaciones controversiales a discutir. Él, en las primeras sesiones que hagamos con debate, hará de moderador y mediador de la discusión. Ayudará a aligerar tensiones que se producen durante la discusión. El estudiante va a construir opiniones, va a adoptar posiciones, va a participar en el debate y va a expresar puntos de vista. Escuchará siempre las ideas de los demás. 7. El cuadro comparativo. Muy bien, así como me están colocando varios de ustedes. Esa es una estrategia que casi siempre nosotros utilizamos, ¿no? Para ver diferencias y semejanzas, ¿no? Sobre todo en ciencias siempre trabajamos los cuadros comparativos, ¿no? Muy bien, dice que lo trabajan también para los órganos sexuales, ¿no? Muy bien para la sexualidad. Excelente, entonces este es un cuadro que ustedes conocen, pero igual hay que determinarlo, ¿no? Dice, es un organizador, ¿sí? Es un tipo de organizador que a nosotros nos va a permitir identificar, comprender, sintetizar y analizar las semejanzas y diferencias entre dos o más objetos o eventos que se puedan estar suscitando. Es necesario tener en cuenta estas características. Identificar los elementos que se desean comparar. En primer lugar, ¿qué elementos yo voy a comparar? Señalar los parámetros a comparar, como los indicadores. Identificar las características de cada objeto o evento y construir afirmaciones relevantes. Aquí tenemos, por ejemplo, las características comparativas, que son las que están acá, y arriba lo que yo voy a comparar, las células procariotas y las células eucariotas. Entonces aquí tengo las características. ¿Qué es lo que voy a comparar de ellas? Su estructura, su número de células, los organismos, ¿no? Su origen, sus características secundarias. Me dice estructura. Una procariota es simple, sin núcleo celular diferenciado, es decir, su ADN está disperso en el citoplasma. Es la eucariota. Su estructura es más compleja. Tiene su material hereditario fundamentalmente encerrado en una envoltura nuclear. Su número de células. Las procariotas son unicelulares, es decir, poseen una sola célula. Las eucariotas son en su mayoría pluricelulares, es decir, poseen más de una célula. Su origen.
data de hace 3.500 millones de años, creyéndose que fueron las primeras células vivas, las procariotas. Las eucariotas hace 1.500 millones de años, como también se diferencia, se originó de los cambios que realizó la célula procariota, que se derivan de ellas. Características secundarias: pueden sobrevivir a temperaturas extremas, pueden tener sus autótrofos o heterótrofos, pueden tener ser autótrofos o heterótrofos. Poseen citoesqueleto muy estructurado, pueden tener pared celular o recubrimiento externo de protoplasma. Entonces, estos cuadros comparativos casi nosotros sí ya los manejamos, ahora hay que manejar muy bien la teoría. El mapa mental. El mapa mental es una estrategia muy eficaz para extraer información. Se trata de una forma de expresar y representar ideas con símbolos más que con palabras, lo que permite organizarlas, ordenarlas y tener la asociación en relación a un tema central. Si bien esto se hace, ustedes ven, con bastantes imágenes, ¿no? Debemos tener en cuenta que la idea, el asunto o el enfoque principal se simboliza en una imagen central. Ahí tenemos. ¿De qué vamos a hablar ahí? De una célula, ¿verdad? Los temas principales irradian de la imagen central con bifurcaciones. Las bifurcaciones son las rayitas que nos van a llevar a todo lo que contiene esta célula. Los temas de las bifurcaciones incluyen una imagen. Tienen que llevar una imagen o palabra clave dibujada o impresa. Los temas de menor importancia se representan como ramas de la bifurcación. Van saliendo más ramitas, ¿no? Y las bifurcaciones forman una estructura de nodos conectados. Ahí tenemos el ejemplo bien claro, ¿no? Tiene núcleo, vacuolas, peroxinomas, lisosomas, mitocondrias, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático y los ribosomas. Y luego salen otras rayitas más, sintetiza proteínas. El núcleo, genética, información, tiene genética, brinda información y se conecta con los ribosomas. El retículo endoplasmático, ¿no? Su tipo de alimentación, sus metales compuestos, es rugoso, voy colocando yo y complementando mi mapa mental. Eso también es algo que sí manejamos, correcto. La mayoría lo manejamos en diferentes áreas, pues ahora también vemos que la podemos manejar desde el área de ciencia y tecnología. Un ensayo también lo podemos trabajar desde el área de ciencia y tecnología. Esta estrategia ayuda a los estudiantes a pensar críticamente, desarrollando y organizando sus pensamientos de forma coherente, en un texto serio y formal. Se caracteriza por basarse en argumentos y expresar de manera libre un punto de vista que no pretende agotar un tema. El ensayo es ágil, breve y de carácter persuasivo, dado que pretende convencer a ciertas posiciones con respecto a situaciones controversiales. Un ensayo es la opinión que yo tengo sobre un tema, pero fundamentado con información científica, comprobada, que me diga: parto yo de una situación, pero planteo mi posición y la voy defendiendo conforme yo voy revisando mi información. Es necesario tener en cuenta que la elección de una tesis, es decir, la idea o la posición a ser defendida. Luego viene la descripción de ese tema. Tú vas a justificar la importancia, consideraciones por las cuales el ensayista aborda el tema. ¿Por qué? ¿Por qué y el para qué? Y entre otras características que yo puedo colocar ahí. El desarrollo del ensayo, que viene a ser ya el cuerpo, que contiene las razones que justifican mi tesis, o sea, mi posición, en base a evidencias obtenidas. También contiene argumentos secundarios que apoyan, aclaran, justifican o amplían los datos o argumentos controversiales. El cierre o conclusión es la expresión que valida lo que el estudiante ha construido en relación a su tesis o idea defendida. Da cuenta de la perspectiva que asume el ensayista ante lo establecido en la apertura o en el desarrollo, y sus juicios de valor sobre la información. Considera asimismo los alcances y limitaciones de su tesis, así como el contraste de sus ideas con las de otros. No presenta necesariamente la solución a los problemas planteados. La apertura, desarrollo y cierre, el cuerpo del ensayo deben ser fácilmente identificables. Aquí ya llegamos a conclusiones, que es el cierre. Es necesario que los estudiantes tengan clara la estructura y las características de un ensayo, pero antes que los estudiantes es necesario que nosotros tengamos bien claro qué cosa es un ensayo y cuáles son las partes de este ensayo. Entonces miren, el día de hoy estamos terminando con la competencia número 3, que es construye y diseña soluciones tecnológicas, y finalmente he presentado también para ustedes desde
la información que he podido revisar para poder compartirla, las estrategias generales que me permiten trabajar desde el área de ciencia y tecnología para que estas sean diferentes en cada una de las sesiones que yo voy desarrollando. Hemos tenido nueve estrategias, muchas de repente ya las conocemos, una que otra de ser nueva, pero que todavía lo que nos falta es ponerlo en práctica. Entonces, muy bien, como nos están diciendo ustedes, qué importante es toda esta revisión, y aún decimos, esto surge, esto ahora nos está diciendo, mira cuánto me falta revisar, porque desde mi parte también todavía me falta revisar más, interiorizar más, revisar exactamente la estructura, los pasos correspondientes, los pasos que son para cada una de estas estrategias, y cómo hacer cada clase dinámica, cada clase diferente, y no trabajar siempre con los mismos esquemas ni las mismas situaciones. Así es, maestros, así como ustedes lo están colocando, compartir experiencias de ciencia y tecnología ha sido realmente enriquecedora para mí, y me imagino que para muchos de ustedes, o para la mayoría de ustedes también, de cómo no decir que trabajar ciencia y tecnología, porque créanme que durante mucho tiempo también ha sido mi talón de Aquiles, lo podría yo llamar así, desde ciencia y tecnología, pero conforme lo voy compartiendo y conforme voy trabajando, sobre todo desde la experiencia de aula con mis estudiantes, y les decía que ya vengo pues 22 años trabajando en aula, y que realmente cada año es un aprendizaje nuevo, cada cambio de currículo, cada cambio de cómo avanza nuestra sociedad, el contexto, porque las exigencias cambian de acuerdo a cómo cambia la sociedad, hace que nosotros también cambiemos de estrategias, volvamos a tener en cuenta nuevas situaciones que permiten reformular mis formas de enseñar e ir mejorando, ir tratando al estudiante con todo sus derechos que él tiene, con todo el cumplimiento también de sus deberes en el ejercicio ciudadano. Entonces, como yo, desde mi aula, desde mi rol de docente, tengo que transformar mentes, y no solo las de mis estudiantes, sino que a través de ellos las de los padres de familia, y así, solo así, cambiará y transformará las formas de cómo se trabajan en la sociedad. Muy bien, como lo dice Clarisa también, ¿no? Ponerle siempre esas ganas, la motivación, el interés por aprender cada día nosotros, muy bien, Clarisa, para luego ya poder nosotros intercambiarlo y ponerlo en práctica con nuestros estudiantes. Muy bien, docentes, espero que estas 3 sesiones donde hemos abordado todo el trabajo de ciencia y tecnología realmente haya cubierto sus expectativas y necesidades, pero aquí ahora se generan otras necesidades. Seguir investigando, seguir indagando, seguir generando nuevas formas de enseñar para que los aprendizajes de nuestros estudiantes sean los más adecuados, claros y precisos. Entonces, ha sido un gusto haber trabajado estas 3 sesiones de ciencia y tecnología, y decirles que todo es posible con la voluntad y con la capacidad que tengamos nosotros de poder revisar a conciencia cada uno de lo que nos piden, cada una de las áreas, no solo desde ciencia, sino que esta es la forma de cómo deberíamos revisar cada uno de las áreas, ir revisando currículo, ir revisando la cartilla de planificación, ir revisando el tema de rutas de aprendizaje, como les decía, la parte de la didáctica, los libros del MED, nuevamente buscar videos, URLs, links, todo lo que yo pueda trabajar para ir mejorando mi práctica docente. Desde Auge Perú nos despedimos con ustedes, y nos veremos la próxima sesión, que vamos a empezar a trabajar con lo que es el área de personal social. Entonces, que parece que fuera un tema sencillo lo del personal social, pero también es un poco complejo, porque hay competencias que nosotros a veces no las trabajamos, como la gestión de los recursos económicos. Tal vez como que es un poquito confuso, y ver qué temas podemos abordar desde ahí. Entonces, desde Auge Perú, le damos el agradecimiento por haber estado aquí presentes, igual para ustedes también, gracias por las bendiciones y las muchas vibras que me dan, igual yo también para ustedes, vibras, bendiciones, y que se logre completar realmente el trabajo que ustedes están realizando. Y me despido con esta frase, que la leemos y que creo que nos quede para reflexionar durante todo el año, o al menos durante esta semana. Dice, frases célebres de famosos. ¿Por qué esta magnífica tecnología científica
que nos ahorra trabajo y nos hace la vida más fácil, nos aporta tan poca felicidad, a más tecnología, a más ciencia, y nos ahorra bastante trabajo, aún así nos está aportando tan poca felicidad? Algo está pasando, entonces tenemos que ir viendo. Y él dice, la respuesta es esta: simplemente porque aún no hemos aprendido a usarla continua. Albert Einstein. Es decir, que no la hemos aprendido a usarla con pertinencia y hacemos un mal uso de toda la ciencia y la tecnología, es decir, el uso inadecuado. Entonces, ¿por qué esta magnífica tecnología científica, que ahorra trabajo y nos hace la vida más fácil, nos aporta tan poca felicidad? La respuesta es esta: simplemente porque aún no hemos aprendido a usarla continua. Albert Einstein. Muy buenas noches y bendiciones a todos desde Auge, Perú.